Queridos alumnos y oyentes y quienes están viendo el video, porque no solamente para estudiantes, sino también para las personas interesadas en este tema. El derecho internacional es un ángulo del derecho que regula las relaciones entre los estados y las entidades internacionales permanentes, así como también participa el ser humano desde el ángulo de los derechos humanos. Entonces, la vez pasada, la semana pasada, hemos realizado una exposición sobre responsabilidad de los estados. Es decir, hemos dado ya 4 unidades sobre el Estado. En realidad 3 unidades. ¿Por qué hemos desarrollado 3 unidades sobre el Estado? Porque el Estado, un ente político y jurídico que ejerce el poder dentro de un territorio determinado y para una población determinada. El Estado ejerce la soberanía en forma exterior y la soberanía interna lo ejerce el pueblo a través del sufragio. Entonces, los estados son sujetos primordiales del derecho internacional. Por eso le hemos dedicado 3 unidades. Ahora dejamos el Estado y vamos a centrarnos sobre las entidades internacionales permanentes. Sobre las entidades internacionales permanentes. ¿Cuáles son esas entidades internacionales permanentes? Son las Naciones Unidas, la OEA, la OEA, Organización de Estados Africanos, la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, el Pacto de Varsovia y una serie de entidades permanentes. Dentro de estas entidades permanentes, como la ONU, a su vez funcionan varios organismos internacionales, no menos importantes que la ONU, son demasiado importantes. El ejemplo ahora palpitante es el caso de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que es un organismo interno de las Naciones Unidas. Otro organismo interno de las Naciones Unidas es la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la UNESCO, el organismo que se dedica y tiene injerencia a nivel internacional, la ciencia en todas sus formas, la educación en todos sus estamentos, desde la preescolar, la escolar, la del colegio y la universitaria, tienen intervención la UNESCO. También la UNICEF, que es el organismo que trabaja para distintas cuestiones que tienen que ver con la protección de los niños. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, todos estos organismos, por eso dije y utilicé esta expresión, no menos importante que la ONU. ¿Por qué no menos importante? Porque cada uno de estos organismos son gigantes en cuanto a contenido, en cuanto a fines y en cuanto a efectos a nivel mundial. El mundo funciona a través de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas tienen una carta, tiene un estatuto internacional que se firmó en San Francisco de 1945. ¿Quiénes firmaron? Inmediatamente, antes incluso que termine la Segunda Guerra Mundial, ya se creó la ONU como un intento de la sociedad internacional de estructurar un nuevo orden jurídico, político y normativo. La ONU es así, en sentido pleno, es la constitución del mundo, es la constitución política del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la ONU es la constitución política del mundo? Así como a nivel interno, Paraguay y todos los países soberanos tienen una constitución, el mundo, el sistema internacional tiene una constitución internacional. ¿Y qué es esa constitución internacional? Y no es otra cosa sino la Carta
de las Naciones Unidas. Carta no es la carta que conocemos así, por la presente, como se inicia fulano, fulanito, querido. No se usa más la carta, pero se sigue. Tenemos siempre el modelo de una carta, ¿no? Y la carta en este asunto significa estatuto internacional, su constitución internacional. Después vamos a hablar de lo que es y todas las formas de expresar y de sinónimo que tiene un tratado internacional. En síntesis, la ONU es un tratado internacional firmado por 194 o 193 estados. Son miembros, conforman la membresía de las Naciones Unidas, la firma y la disposición de esos estados de cumplir lo que dice este estatuto internacional, que sirve de, haciendo un paralelismo, una analogía, sirve de constitución mundial. Muy bien. Esta unidad, vamos a hablar con ciertos detalles sobre estructura y función de la ONU, sus antecedentes históricos, por qué se formó y cuál fue el leitmotiv de la creación de la ONU. Leitmotiv es una expresión que significa, ¿por qué lo digo así? Bueno, es que quiero hacerme del ídolo para usted y nada por el estilo, sino simplemente quiero explicarles algunas palabras que son claves. Muchas veces entendemos en forma contextual las cosas. Es muy importante entender en forma contextual. Pero a veces es también más que necesario entender la palabra para tener un contexto mucho más adecuado y amplio y por sobre todo inteligible de lo que estamos diciendo. Leitmotiv quiere decir hilo conductor en una traducción literal. Entonces, ¿cuál fue el hilo conductor que hizo que naciera esta extraordinaria entidad internacional que sí tiene un antecedente que es la Liga de las Naciones 1919-1920? Ese es el precedente inmediato, pero jamás en la historia de la humanidad se ha creado una entidad internacional que establezca directivas, establezca normas, establezca una serie de modos de actuar de los estados y las entidades y organismos internacionales. ¿Y cómo se actúa y por qué esos modos de actuación? Y tiene un sentido, tiene una clara justificación. ¿Y cuál es esa clara justificación? Es la que su funcionamiento depende de un instrumento jurídico que se llama Tratado Internacional. ¿Quiénes firmaron 194 estados? ¿Cuándo firmaron? 1945. Conferencia de San Francisco, California, 1945. ¿Cuántos estados firmaron? ¿Quiénes son los estados fundadores? Y fueron 50 estados fundadores, y entre ellos Paraguay. A pesar de que el pícaro presidente del Paraguay, Higinio Morínigo, es el lugar donde yo nací. Así se llama mi pueblo en Cazapá, Tacuara. Y hoy, hace mucho tiempo, cambió su nombre original, no sé por qué, y se le puso el nombre de Higinio Morínigo, presidente de la República del Paraguay desde 1940, 41 hasta 1946, 47, algo así. Pero ¿por qué le nombro a Higinio Morínigo, al general Higinio Morínigo, que se destacó más por sus cualidades de contar chistes que otra cosa? Porque era un filonazi. ¿Qué quiere decir filo? Filo, ustedes saben que filosofía quiere decir, sofía quiere decir saber, sabiduría. Y filo quiere decir amor. Amor al saber, que es la filosofía. Y este era un filonazi, o cuasi filonazi. ¿Por qué? Porque mantenía excelentes relaciones con Adolf Hitler y su régimen nazista. Recién cuando se dio cuenta
que iba a la franca derrota. Un año antes, Higinio Morínigo le declaró la guerra. ¿Qué hizo desde 1939? Y se cayó de un modo, hasta si se quiere decir, miserable. El mundo estaba peleando contra esta enorme maquinaria militar y que desplegó una de las extraordinarias formas de la maquinaria militar nunca antes vista, como lo hizo la Alemania nazi. Con sus extraordinarias aviaciones, con sus extraordinarios aviones, con sus extraordinarios submarinos, cruceros, destructores, su poderosa Wehrmacht, la maquinaria terrorífica del despliegue militar en tierra, la Wehrmacht, la Luftwaffe, la aviación alemana, la incomparable aviación alemana, generó un terror extraordinario desde 1938 hasta 1945. Por poco no toma el mundo, pero los países aliados valientes pusieron recursos y el mejor de sus recursos, su juventud, que fueron a morir en cantidades de millones para derrotar a esta formidable maquinaria militar. Formidable tiene un significado, tiene varios significados. Uno de ellos es como usamos comúnmente: bueno, qué lindo, qué formidable que sos. Sí, se usa así. Pero otra forma de usar formidable es también en su sentido más apropiado en el mundo del conocimiento, especialmente de la literatura y de las ciencias políticas. Formidable quiere decir que es grande y que genera miedo. Fíjense cómo las palabras tienen diferentes acepciones a veces. Cuando ustedes están leyendo un texto y encuentran formidable, no entiendan como si fuese que es bueno, ni demasiado lindo, ni no se usa así. Generalmente en su sentido más apropiado, cuando se está hablando de ciencias políticas o ciencias sociales, la palabra formidable se usa como sinónimo de que genera miedo y es grande. Por eso dije formidable ejército alemán. Bueno, y este Higinio Morínigo mantenía muy buenas relaciones discretas, por sobre todo cuando ya se desencadenó la guerra, y cuando vio que estaba en franca derrota ante la reacción mundial de los aliados, casi 20 estados peleando contra la Alemania nazi, contra el eje Roma-Berlín-Tokio. El eje Roma-Berlín-Tokio. ¿Versus quién? Versus 20 estados que le hicieron la guerra. Pero los pocos estados que le enfrentaron en los primeros 2-3 años de la guerra no fue los 20. No, recién en 1941 empezaron a pelear contra la Alemania nazi y contra el imperio japonés y contra el gobierno fascista de Italia, que estuvo en esa época desde 1921 hasta 1944 al frente del gobierno fascista Benito Mussolini. Les recomiendo a todos los chicos y chicas que tienen interés en estas cosas de investigar a profundidad estas cuestiones de la Segunda Guerra Mundial para entender lo que es y lo que fue ese desastre jamás visto en la historia de la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial. La ONU nació como resultado de los escombros que generó, del escombro en Europa, en Asia y en Medio Oriente, lo que generó resultado de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial apenas no acababa todavía de concluir la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial concluye en agosto de 1945. Y
¿En qué año nació la ONU? Julio de 1945. Unos meses antes. Muy bien. Yo sé que hay chicos y chicas interesados en estas cosas. Si no sabemos estas cuestiones, no sabemos lo que es hoy. El que no sabe historia no sabe lo que es hoy. Porque los fenómenos políticos, sociales y culturales que acontecen, que hoy estamos percibiendo, es el resultado de una sucesiva conexión de eslabones de fenómenos. Eslabón quiere decir esas cadenas que se unen unos a otros. Ese es un eslabón. La historia nos muestra una serie de eslabones que si un eslabón no conocemos, no podemos entender bien lo que hoy ocurre. Disculpen esta introducción, pero es demasiado importante. ¿Y qué es lo que es la cátedra y el ejercicio de la cátedra? Es describir el conocimiento de determinados contenidos de una ciencia, en este caso el derecho internacional. Pero no basta eso. El docente tiene que ir un poco más que la mera y específica descripción de su conocimiento en la materia. Porque el maestro está obligadísimo a generar curiosidad y por sobre todo hacer que cada cabeza de estudiante joven que está escuchando tenga la posibilidad de llenarse de interrogantes e incertidumbres. Decía un maestro, un gran maestro paraguayo, que fue mi profesor, el alumno que sale feliz y contento de una clase es un mal alumno. El alumno que sale lleno de interrogantes en su cabeza es un buen alumno. Porque conocer las ciencias es un viaje al desconocido. Conocer la ciencia es un viaje a lo desconocido. ¿Qué quiere decir eso? Recibimos informaciones de un docente, de un profesor o de un maestro, y esto nos lleva a otras cuestiones, y a otras más, y a otras más. Entonces, siempre es asistir a un desarrollo de una clase, siempre es un momento de incertidumbres. Sí te aclara ciertas cosas, pero te lleva a otras cuestiones más. Por eso es un viaje a lo desconocido, para ir conociendo de a poco más y más cosas. El tiempo nos dirá cuánto entendemos la realidad. Ese concepto de la realidad es un concepto bastante etéreo, bastante diluido. ¿Por qué? Es difícil manejar y entender la realidad. Entonces, esto es un momento para un poco, estas cositas que les digo, es para que ustedes tengan la curiosidad necesaria para ir conociendo más cosas. Es difícil saber todas las cosas, pero es el momento. Las aulas nos sirven a veces para que el profesor nos hinque o nos meta esa espinita de la curiosidad. Y después ya depende de cada uno. Bueno, las Naciones Unidas, el contenido de esta unidad. Vamos a ver qué es lo que vamos a desarrollar hoy rápidamente. Vamos a hablar de las organizaciones internacionales. En esta unidad vamos a hablar de las Naciones Unidas. Y al hablar de las Naciones Unidas, vamos a hablar de los antecedentes. Al final vamos a hablar de los antecedentes. Porque nunca se entiende bien de la parte histórica sin antes desarrollar el contenido. Siempre dejo la parte histórica al final. Porque la parte histórica, historia lleuma, dice el alumno. Pero, para evitar eso, lleuma, dije. Ya ni la guaraní, pues nada lo mitad. Y pona ya ni de guaraní, pues ya ni. La ley de lengua nos exige a los maestros también explicar en guaraní el contenido de ciertas cuestiones de la ciencia. Y el guaraní puede explicar. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, creación, vamos a hablar de la creación, vamos a hablar de sus fines, propósitos y principios.
Vamos a hablar de su estructura. Miembros, estructura, 2 puntos. Miembros, órganos y organismos. Funciones de cada órgano y funciones de cada organismo, por lo menos rápidamente. Es muy difícil hablar de todo esto, ¿no? Pero vamos a hablar así, a vuelo de pájaro. Rasante, como esos aviones así, ya que vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, como esos aviones Tuka de los japoneses. O el Messerschmitt de los alemanes. Entonces, vamos a hablar también, la última parte, críticas al sistema actual de la ONU. Y antes de la crítica, vamos a hablar de los antecedentes de la ONU. Chicos y chicas, si quieren aprender bien y tener buen resultado de conocimiento y de evaluación, primero el conocimiento. La evaluación se habla, es una cuestión posterior. No se puede hablar en la clase de la evaluación. La evaluación es una cuestión accesoria. Lo importante, lo decisivo es conocer. No se conoce, chicos y chicas, eso que hacen competencia de ser mejores alumnos, disparates. Es bueno que uno desarrolle una disciplina del automejoramiento. Es muy bueno superar cada uno superar sus limitaciones y avanzar. Bueno, hay que pensar en las notas. No hay que pensar, y le digo a esos que son cinquistas, lo único que quiere quitar 5. Por favor, no estamos para eso. Es muy importante quitar 4, 5, 3, no importa eso. Pero no estamos para hacer competencia. Este es mi compañero, quitó 4, yo quité 5. Ya, estoy superando. Me voy hacia el objetivo de oro, que es ser el mejor alumno. Y si es posible, medalla de oro, Gatú. Medalla de oro ya es 5 absoluto. Mejor alumno un poquito menos. Después, mejor egresado. Después, cuadro de honor y más cosas. Es importante, pero no es el fin. El fin de asistir a clases, y en este caso, lastimosamente no estamos en clases presenciales, pero sí me da la oportunidad esto. Tengo 2 cámaras aquí, cámaras profesionales. Y me permite mirar y cambiar de posición de la cabeza y el rostro. Es muy interesante esto. Me permite, mediante estas filmaciones, entrar en las casas de ustedes, hablarles a cada uno. Entonces, es importante también. E incluso pueden invitarles a sus padres, a sus amigos, para que vean esto en una computadora. Y ojalá que todos tengan una computadora. Y si no pueden, en su teléfono. Bueno, el teléfono está bien también. El teléfono tiene muy buena resolución. Entonces ayuda mucho. Yo antes no quería ver ni película ni nada en teléfono. Hasta ahora me niego un poco. Pero ya ahora lo único que quiero ver películas es en mi computadora porque tiene una excelente resolución. Entonces, todo eso me enseñó un joven que vive conmigo, que es mi hijo. Entonces, la ayuda de la gente, de las personas que manejan estas cosas. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Entonces, y toda la vida. Eso es actuar con altruismo y no con egoísmo. Altruismo quiere decir, viene de alter, el otro. Alter en latín quiere decir otro. Alternativa, el otro, la otra cuestión. Entonces, es bueno siempre actuar con altruismo. El altruismo es un valor importante porque no es para generar un retorno de lo que uno da. El que reza y se toma de la falda de la Virgen María y le dice, yo quiero ser bueno. Está bien que diga quiero ser bueno. Yo quiero ser bueno porque quiero llegar al cielo. Pavada. No hay que buscar lo útil nunca. Esos cristianos que son buenos porque quieren ganar el cielo. Es un hipócrita. Hay que ser bueno para generar la cadena del bien. Yo soy bueno con el otro, le ayudo al compañero, le ayudo a los demás, para que ese que recibe el bien
pueda transmitir a otros el bien y no para ganarse indulgencia o para ganar un pedazo de cielo. A veces yo no tengo mucha simpatía por los que demasiado son santularios o come hostia cada domingo. Es muy interesante comulgar y hay que respetar la religión, pero tenés que ser coherente también. Vos te vas a comer hostia y después a la vuelta ya sos un mini demonio y en la semana sigue ser un buen demonio ya. ¿Dónde está la coherencia? Ah, no, yo voy a comulgar, no me voy a confesar, voy a comulgar y me van a perdonar mis pecados. Ahí es una cuestión que yo no entiendo muy bien. Aparte que yo no soy lo muy religioso, pero soy creyente, pero no soy muy religioso, que es otra cosa. Muy bien, vamos al grano, como dice el dermatólogo. Carta a las Naciones Unidas. ¿Cómo nació? Y las Naciones Unidas nació de los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir rescoldo? El rescoldo quiere decir ese resto de fuego, ceniza caliente quiere decir rescoldo, después de 5 años de virulenta guerra mundial que mató a más de 60 millones de personas. La guerra mató, ambos bandos se mataron. Un bloque de estados, eje Berlín, Roma, Tokio, Berlín, Alemania, Tokio, Japón y Roma, Italia. Son los 3 estados que se unieron. Un largo triángulo isósceles. ¿Qué dije? Isósceles. Eco dice. Si yo estaba en la clase, mandaba anotar ya. Pero no estoy en la clase. Yo tengo un alumno, un ayudante que me hace anotar todas las palabras medio raras que digo. Y no para hacerme del ídolo con ustedes. Soy demasiado viejo para hacerme del ídolo. Sino para que ustedes enriquezcan su vocabulario. Isósceles es una forma. Muchos saben que estudiaron geometría. Equilátero es el que tiene los 3 lados iguales. Isósceles es un lado o 2 lados son absolutas. Los 3 lados son diferentes. Entonces, Berlín, Roma, Tokio. Un largo triángulo que se enfrentó con un bloque de estados. Entre 10 a 15 estados se trababan en una feroz lucha internacional y de esa feroz lucha internacional la humanidad no ha tenido un precedente similar a la magnitud del desastre, de las consecuencias funestas que tuvo la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir funesta? Funesta tiene que ver con la muerte. 60 millones de almas perdieron su vida y más de 40 o 50 millones de heridos. Sin embargo, la humanidad tiene tanta capacidad de resiliencia. Busquen qué quiere decir resiliencia. Ten tanta capacidad de resiliencia para volver a reaccionar y mejorar, nuevamente reconstruir algo que se destruyó. Entonces, la Naciones Unidas nació directamente como efecto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Nació una organización internacional permanente, esa es la ONU, es una organización internacional permanente. No había antes con la efectividad que tiene hoy las Naciones Unidas. Antes era un conglomerado de estados que guerreaban unos que otros, peleaban unos que otros, actuaban de distintas formas y no había un ente que los integraba orgánicamente, estructuralmente. Eso es lo que hizo la ONU. Es una asociación de estados que tienen por finalidad combinar los intereses mundiales a través de los estados para beneficio directo de los pueblos del mundo. Organizarse políticamente, es decir, la ONU en su estructura política. Organizarse económicamente,
Y están todos los organismos internacionales que trabajan por la economía mundial, organizarse financieramente a nivel mundial, organizarse en la salud mundial, OMS, Organización Mundial de la Salud, organizarse en la educación, UNESCO, organizarse en la alimentación mundial para la agricultura y la ganadería, FAO, para que garantice al mundo la seguridad alimentaria. ¿Qué significa seguridad alimentaria, señores, chicos y chicas? Y ustedes están en su casa, ¿qué ustedes hacen? ¿Duermen? ¿Amanecen? ¿Se levantan? Me imagino que se levantan a las 7, a las 8 y no a las 11. ¿Desayunan? ¿Meriendan un poco allá por las 10, algo? Una frutita, lo que sea. ¿Almuerzan opíparamente? Hay dos conceptos contrapuestos, como todas las cosas humanas. Opíparo y frugal. Son dos palabras contrapuestas. Almorzar opíparamente quiere decir un caruguazú de primera. Y frugalmente es comer poco. Entonces, desayunar, merendar un poco, almorzar. Algunos comen como bestias. Merendar a las 4 o las 5 y cenar a las 8 o las 9. Eso quiere decir seguridad alimentaria en el concepto técnico de lo que la ciencia establece como idóneo para que el ser humano pueda tener salud, pueda tener vigor y pueda trabajar tranquilamente, porque sin salud no hay trabajo. Entonces, la FAO analiza estas cuestiones y garantiza a las poblaciones del mundo, a través de los estados, con sus políticas activas e interactivas, medios y mecanismos para asegurar la alimentación del mundo. ¿Se dan cuenta cuántas funciones ya vamos viendo a través de los organismos? Cumplen la carta y todo está en la carta, esta cuestión. Otra cuestión importantísima de la ONU es la defensa, la promoción y la garantía de los derechos fundamentales. Promoción, defensa y garantía. Promoción no quiere decir garantía. Garantía no quiere decir promoción. Son todos conceptos articulados, autónomos, pero articulados entre sí. Promoción, defensa y garantía de los derechos humanos. Promoción quiere decir trabajar por promover la educación de los derechos humanos. Defensa es establecer mecanismos para que se pueda promover realmente. Y garantía es tener formalidades jurídicas para realmente poner en práctica los derechos. Una cosa son los derechos y otra cosa son las garantías. Escuchen bien, chicos. Una cosa, derechos y garantías se dice. ¿Y qué China no quiere decir derechos? Y derechos es un conjunto de facultades que tiene el ciudadano, desde la vida, la educación, la salud, la libertad. Frente a esto se tiene que promover y se tiene que desarrollar estos derechos. ¿Y la garantía qué quiere decir? Que los estados tienen mecanismos para realmente hacer valer y hacer cumplir esto. Esa es la garantía. No vale nada el derecho si no hay garantía. Garantía es la modalidad jurídica práctica de hacer efectivo y real los derechos. Es una belleza ver los derechos fundamentales, pero si no se cumple, es una macanada, es una ilusión, es un poema. ¿Se dan cuenta cómo funciona la garantía y los derechos? Muy bien, entonces, estos son los que ponen en marcha las Naciones Unidas, la paz mundial, la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, la promoción, defensa y garantía de la alimentación, la promoción, defensa y garantía de la educación en todas sus formas, la promoción, defensa y garantía de la salud. Fíjense, estas cuestiones se introdujo dentro de la ONU, dentro de su carta
dentro de su estatuto. Carta quiere decir estatuto. Y estatuto quiere decir normas. Entonces hablamos de un tratado internacional. Las Naciones Unidas es un tratado internacional, como le dije, es sinónimo de un, no sinónimo, sino significación de una constitución mundial. ¿Dónde nació? 50 estados vencedores, por supuesto no estaba ni Alemania, ni Italia, ni Japón, cuando se fundó la ONU, porque eran enemigos destrozados, enemigos derrotados. Entre el 15 de abril y el 28 de junio de 1945, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, ya se reunieron en San Francisco, California, para discutir y aprobar la Carta de la Constitución, la Carta o la Constitución de las Naciones Unidas. Entonces, nace oficialmente nace la ONU el 24 de octubre de 1945, cuando funciona efectivamente el 10 de enero de 1950 en Londres. Y así se crea este magnífico proyecto del mundo que puso y ordenó y estructuró un nuevo orden jurídico y político mundial. Estamos a ¿cuántos años de 1948 al 2020? A casi 80 años. ¿Hubo guerras mundiales desde esa vez? Nunca más. Es casi imposible que se desate una guerra mundial. Es casi imposible. Digo casi, porque tampoco es una seguridad absoluta. ¿Por qué se desarrollaron las guerras mundiales? Porque no había el mecanismo jurídico político ordenatorio que la ONU establece hoy para impedir que se desarrolle o que se propague una guerra internacional. Técnicamente es imposible que se produzca una tercera guerra mundial. Técnicamente. ¿Por qué? Justamente porque tenemos un instrumento jurídico que va a impedir. Vamos a hablar enseguida de los principios y de los propósitos de las Naciones Unidas. Entonces sabemos que la ONU nació como producto de la conferencia de San Francisco, California, con la presencia de 50 estados originarios. Paraguay integró ese importante elenco de estados, gracias a la viveza de nuestro cuasi filo nazi, Higinio Morínigo, pero fue inteligente también. Un año antes él le declaró la guerra, todos ya le declararon la guerra a Alemania. Y en 1944, Higinio Morínigo, presidente de la República de aquella época, declara la guerra al eje nazi-fascista imperialista. ¿Nazi quién? Alemania. ¿Fascista quién? Italia. ¿Imperialista quién? Japón. Nazi, fascista, imperialista. Esa es la entente. Entente es una expresión extranjera, francesa, que quiere decir conglomerado, alianza quiere decir. Naturaleza, preámbulo, fines, propósitos y principios de las Naciones Unidas. Rápidamente, vamos a desarrollar ahora. Naturaleza, principios, fines y propósitos de las Naciones Unidas. Vamos por la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza quiere decir índole. En este caso, ¿de dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿De dónde proviene? Eso quiere decir naturaleza. ¿De dónde proviene? ¿Qué índole de presencia tiene o de existencia, mejor dicho? Primero, es una asociación de estados soberanos. ¿Qué quiere decir asociación de estados soberanos? Asociación que es un conglomerado unido por ideas comunes, ¿no? Y estados soberanos son estados libres. Entonces, hoy
Iniciaron 50 estados, ahora son 194. Otra característica de su naturaleza es que esta entidad internacional permanente, no se olvide del concepto, entidad internacional permanente, es la ONU, tiene personería jurídica propia. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ejercer derechos y obligaciones por sí mismo. Personería jurídica propia internacional. Aquí el joven Jorge, cameraman, que es también estudiante de Derecho. Jorge, ¿vos tenés personería jurídica? Sí, claro. Vos tenés derechos y obligaciones. A partir de 18 años ya, eso quiere decir personería jurídica. Tengo capacidad para ejercer mis derechos y para que me impongan obligaciones. Y es la ONU, es así también, comparando. 3, personalidad jurídica internacional. Eso quiere decir, tiene personalidad jurídica, pero esa personalidad jurídica lo desarrolla en el plano internacional. En el plano internacional. No en el plano nacional de los estados en sí, sino en el plano internacional de la realidad internacional. Eso quiere decir, personería jurídica internacional. Estas 3 cuestiones se tienen que hablar sí o sí, chicos, cuando les pido naturaleza de la ONU. No me digan Asociación de Estados Soberanos y termina el pastel ahí. No, pues, vamos a entender con más amplitud este asunto. Es una asociación de Estado. ¿Qué quiere decir asociación? Y no es cuestión de escribir asociación de Estado y no dice nada. No, pues, hay que explicar qué quiere decir asociación de Estado. Pemoñe el concepto. No vale el concepto, sino hay una explicación. Los alumnos que son muy hábiles en memoria, ponen todo esto en memoria y no me dicen nada, no le doy validez. No, pues yo escribí, pero ¿qué quiere decir asociación de Estado soberano? ¿Qué quiere decir personería jurídica propia? Explíqueme esto. ¿Entienden? No basta aprender de memoria, hay que entender las cosas. Porque entender las cosas nos abre la mente. Personería jurídica propia quiere decir puede ejercer derechos y obligaciones por su propia cuenta, la ONU. Y tiene personalidad jurídica internacional. Todas estas actividades de derechos y obligaciones lo hace a nivel del sistema internacional. ¿Qué dice el preámbulo? Asociación de Estados Soberanos, personalidad jurídica propia y personalidad jurídica internacional. Sigan el programa, chicos. Chicos y chicas, se estudia con el programa. Así, minuciosamente, puntillosamente. No estudien eso así, todo en forma desordenada. Con el programa. Esta y todas las materias. ¿Por qué yo me meto en otra materia? Porque me interesa que ustedes, porque soy altruista, quiero que ustedes estudien bien. Preámbulo. ¿Qué dice el preámbulo? ¿Qué es lo que es preámbulo? Primera palabra, como siempre les digo, tenemos que ser disciplinados en entender la palabra. Podemos entender en forma así general, es muy importante, pero también preámbulo quiere decir, y se utiliza palabras iniciales de un instrumento jurídico o de una cuestión de cualquier cosa. Preámbulo quiere decir una síntesis general de lo que uno quiere explicar. Preámbulo de la Constitución, preámbulo de la ONU, preámbulo en el libro. Uno escribe un libro y uno hace un preámbulo que quiere decir, de esto voy a hablar en este libro. Entonces, ¿qué dice el preámbulo en su desarrollo de este instrumento jurídico internacional? Muy importante, que se llama ONU. Dice, primero que dice, preservar a la humanidad del flagelo de la guerra. Preservar a la humanidad del flagelo de la guerra. Lo primero que habla es preservar a la humanidad del flagelo de la guerra. Y flagelo dice, vamos a flagelarle, me estoy autoflagelando. Flagelo, solemos escuchar, flagelo de la droga, flagelo de esto, flagelo. Y nadie un poco busca qué China quiere decir flagelo. Entiende contextualmente, pero flagelo quiere decir látigo.
flagelo, es látigo. Entonces, preservemos, dice la ONU en su preámbulo, preservemos al mundo, al planeta Tierra, del látigo de la guerra. En segundo, primero dejemos de guerrear, porque guerra tiene como consecuencia muerte y destrucción de infraestructuras, destrucción de todo lo que ha construido el hombre, la guerra destruye. ¿Cómo es eso? Y si Brasil y Argentina se pelean, ¿qué es lo primero que va a hacer el ejército brasileño? Va a destruir todos los puentes de la Argentina, todas las rutas de la Argentina, todos los aeropuertos de la Argentina. ¿Y cuánto trabajo llevó eso? Y va a matar gente. Entonces, la guerra es el desencadenamiento bélico-militar de confrontación entre dos o más estados. Esa es la definición de la guerra. Confrontación bélico-militar de dos o más estados. ¿Y cuáles son las consecuencias de la guerra? Destrucción y muerte. ¿Qué pasa si guerreamos con Argentina? Lo primero que Argentina va a hacer va a destruir Itaipú con un bombardeo masivo. ¿Cuánto costó construir Itaipú? 20 años. Una locura. Entonces la guerra arrasa tras su paso todo lo que ve y todo lo que se puede destruir. El segundo componente del preámbulo es, entonces, preservar. El segundo es reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales. Es tan importante esto, señores, que tiene que ver con los derechos humanos fundamentales. Amba eikola derecho fundamental, derechos humanos o derechos fundamentales. Ahí ya tenemos que nuevamente definir las palabras. Derechos humanos fundamentales tiene que ver con un catálogo. Catálogo. Y catálogo quiere decir una lista. Una lista de derechos por demás importante. Y más importante que todos los derechos que uno se puede imaginar. ¿Cuál es un derecho importantísimo? La vida, que nos permite estar hablando y usted escuchando, trabajando o haciendo sus anotaciones. La vida. Y lo más importante que es la vida. Luego que viene en orden de importancia la integridad física. Estar sanos. La integridad física, estar sanos. Que nadie te quite el brazo, que nadie te reviente la nariz, que nadie te corte la oreja, que nadie te deje sin un ojo, que nadie te torture, que nadie te deje paralítico. Eso quiere decir integridad física. Por eso que estas cuestiones debemos entender bien. En tercer lugar, ¿cuál es el derecho así fundamental, clave? Fundamental quiere decir fundamento, quiere decir lo que está abajo. Esto quiere decir fundamental, señores. Cuando se habla de derechos humanos, se habla de derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir derecho fundamental? Que soporta toda la estructura del edificio jurídico, estos derechos. Después vienen derechos reales, obligacionales, después viene procesales. No. Primerito son los derechos fundamentales. Escuchate bien, Jorgito. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos más básicos. Por eso se dice básicos. Los derechos que le da sustento a toda la estructura jurídica. Cuando se construye un edificio, ¿qué se hace? Se cava, se mete cemento, arena, piedra. ¿Para qué? Para que pueda sostener el edificio, ¿no? O la casa. Y la misma cosa, si se está socavando, socavar, dice, en Guay, descomponer, si se está socavando los derechos fundamentales, ¿qué China importa los derechos impositivos? No tiene importancia. Primero es la vida, integridad física, la libertad es otro derecho fundamental. Por eso dice,
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre. Para la ONU es una religión los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sin los derechos humanos no sirven nada a los otros. Y se respeta, pico, este derecho fundamental en todo el mundo. Te da el problema. Solo la mitad de la humanidad puede decir que está disfrutando y gozando, que tiene estos derechos y se le garantiza. Solo la mitad, señores. El resto gimen en estructuras de fuerza, en estructuras políticas de fuerza. Comunismo, China continental, China comunista, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, señores, gimen bajo las estructuras de fuerza, bajo el corset de fuerza. El corset es el que le aprieta así el cuerpo a una persona. Entonces no se puede hablar de derechos fundamentales si no se respeta la vida, la integridad física, no se respetan las libertades. Libertad tiene una serie de valores, una serie. La libertad, el derecho fundamental de la libertad es un abanico de derechos a su vez. Abanico de derechos a su vez. ¿Libertad de qué? Libertad política, libertad ideológica, libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de enseñar, libertad de educarse. Eso es libertad. Son todos derechos fundamentales. La propiedad es un derecho fundamental. Los bienes ecológicos son derechos fundamentales. Hay nuevos derechos que van emergiendo. El derecho a tener internet es un derecho fundamental. Sí, hoy es un derecho fundamental. Si no tenés internet no podés recibir estas clases. Por eso que los estados deben ir trabajando y ampliando cada vez más la banda, la amplitud de extensión y de, si es posible, la gratuidad de tan importante derecho que es Internet. Porque en la Internet está la base de la ciencia del conocimiento. Entonces, chicos y chicas, derechos fundamentales es un asunto clave para las Naciones Unidas. Otro asunto del preámbulo, crear condiciones para asegurar la justicia y el respeto a los tratados internacionales. Muy importante. ¿Qué sirve de un derecho? ¿Qué sirve un tratado internacional si no se cumple? Entonces, crear la ONU en su política, en su desarrollo, trabajo corporativo de 194 estados, en el preámbulo dice que la ONU debe crear las condiciones para asegurar la justicia en cada país y el respeto de los tratados internacionales. Otra cuestión que se habla en el preámbulo, promover el progreso social. Promover el progreso social de cada pueblo que pertenece a cada estado de la ONU. El progreso social. ¿Y qué quiere decir progreso social? Quiere decir desarrollo económico y social. Es decir, la ONU trabaja con los estados para que los estados con su pueblo desplieguen estrategias, desplieguen métodos y modos para hacer posible el desarrollo económico y social de los pueblos. Fíjense en el preámbulo qué cosas trabaja. Flagelo de la guerra, derechos fundamentales, crear las condiciones para asegurar la justicia y el cumplimiento de los tratados internacionales y el progreso social. Este es el preámbulo. Está lleno de principios el preámbulo, lleno de principios. Esto se hace en un instrumento jurídico que se llama carta y está en el preámbulo, está en la parte inicial. Esto es parte del tratado. ¿El preámbulo es parte del tratado? Claro que sí. El preámbulo es parte integrante, inequívoco, del conjunto del tratado. Fines u objetivos de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los fines?
Primerito, garantizar el cumplimiento del derecho internacional. Porque si no se cumple el derecho internacional, pura pavada entonces. El derecho internacional tiene que cumplir. ¿Y qué es lo que es el derecho internacional? Los tratados internacionales. Segundo, mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Ese es el núcleo de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque acaba de salir de una hecatombe mundial donde murieron 60 millones de personas. Entonces dice la ONU, señores, nuestro principal fin en las Naciones Unidas, nuestro principal fin es la de mantener la paz y la seguridad internacionales. Y vamos a hablar y vamos a hacer otra vez señores, saber el significado de las palabras es como el cirujano que tiene en su mano un instrumento que se llama bisturí y con eso va cortando, un neurocirujano va cortando así cuidadosamente. ¿Qué quiere decir paz? Mantener la paz. ¿Y qué quiere decir paz? Y todos escuchamos paz, paz para vos, gracias a la paz. Paz quiere decir, señores, ausencia de la guerra. Así nomás. Mantenimiento de la paz y la seguridad. Mantenimiento de la paz. Paz quiere decir sistema o mecanismo mundial para evitar, para hacer que no se desate la guerra. La paz es la ausencia de la guerra. ¿Y la seguridad qué quiere decir? Es un concepto muy abstracto, pero muy sencillo a la vez. ¿Qué es lo que es la seguridad? Una cosa es la ausencia de la guerra. ¿Y la seguridad? Seguro que yo si estaba en la clase le preguntaba a medio mundo y soy recontra preguntón porque el método que utilizamos es de las preguntas y las respuestas en la clase, porque eso aviva la clase. Y los alumnos se les preguntan y algunos se sienten así, en medio así, apremiado. No, pues, no hay que sentirse. Y si no sabe, no importa, venimos para saber. Porque si todo el mundo ustedes sabían, ¿por qué iban a estar escuchando esto y por qué venían a la clase? Venimos porque estamos interesados en saber. El propósito de saber, a veces tenemos que convertirlo como una especie de mini obsesión. Desde los 14, 13 años yo me propuse desarrollar así íntimamente. No vale nada mi experiencia para ustedes quizás, pero desde esa época yo dije, tengo que saber cada día tengo que saber más cosas. Soy un poco medio obsesivo, pero eso vale también. No nos destruye eso, no nos hace mal. ¿Qué es lo que es la seguridad? La paz ya sabemos qué es. Ustedes ponen mantenimiento de la paz. ¿Y qué quiere decir eso? Y no me dijeron nada. La paz es la ausencia de la guerra. La ONU está para evitar que se desate la guerra y eso es la paz. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue eso? Mediante el mecanismo o los mecanismos de la seguridad internacional. Ambas, es la seguridad internacional y esta es la estrategia y la modalidad que despliega la ONU para que no se desate la guerra. Ahí está eso quiere decir seguridad. ¿Y cómo se consigue eso? Y hay órganos que se encargan precisamente a eso, que vamos a llegar a eso. Vamos a llegar. ¿Cuál es el órgano que se dedica a desplegar mecanismos de seguridad? El Consejo de Seguridad. El órgano que se encarga poner en marcha y conseguir la paz mediante un sistema disuasivo o persuasivo. Disuasivo es una cosa, persuasivo es otra cosa. El mecanismo, el órgano que se encarga de establecer sistemas disuasivos o persuasivos o de represión, disuasivo, persuasivo o de represión es el Consejo de Seguridad. Hoy vamos a hablar de eso. Eso es mantener la seguridad internacional. Si no se tiene esto,
hace rato ya nuevamente ya nos íbamos a enfrascarnos en una tercera guerra mundial que iba. La tercera guerra mundial, señores, había dicho un pensador, no sé si ya expliqué aquí a ustedes, no sé, pero siempre le digo a los alumnos, un gran pensador y uno de los genios del siglo XX y que revolucionó el mundo de la ciencia, Albert Einstein, este alemán que después se nacionalizó norteamericano, corrió de la dictadura nazista, se instaló en los Estados Unidos en la Universidad de Princeton. ¿Cómo se lee Princeton? Princeton. Aquí ya me está explicando un joven que entiende mucho el inglés. En la Universidad de Princeton, este genio de la física teórica dijo, yo no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí estoy seguro que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos, con garrote y con onditas. ¿Cómo es eso? Porque si se desató la Tercera Guerra Mundial y se desata, no va a quedar nada en la Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos armas de destrucción masiva que son la personificación del Apocalipsis. Ustedes saben que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Lean el Apocalipsis. Es muy importante saber estas cosas. Lean. Hay que tener tiempo para muchas cosas. Y entre ellos, dedicarse a leer. En estos tiempos que está un poco más el Apocalipsis. El Apocalipsis muestra el modelo de la destrucción y el fin del mundo. Y las armas de destrucción masiva nos va a llevar inexorablemente a eso. Ya tenemos experiencia de eso. La explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, 1945, agosto, produjo una destrucción tal que en cuestiones de horas, murieron en cuestiones de horas. El primer bombardeo en Hiroshima, Japón, el presidente de los Estados Unidos, que estará directo en el infierno, ordenó que se le eche la bomba de un avión, del Enola Gay. Enola Gay es el avión que echó la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Y es el nombre de la madre del piloto, Enola, la señora Enola Gay, el apellido. Y en cuestiones de segundos y minutos y horas, murieron más de 120.000 personas. Así. En un segundo. Se tienen casos de fotogramas. El punto focal de la bomba atómica es aproximadamente 5 millones de grados. Desintegra todo. Luego, no solamente es el calor, sino es calor, explosión y después la expansión ¿de qué? De las ondas radioactivas que produce la bomba atómica. Ese fue un pequeño experimento. Murieron 200.000 personas. Así. Fue una pequeña bomba, el proyecto Manhattan que le llaman. Investiguen sobre el proyecto Manhattan, les va a interesar. A aquellos curiosos, proyecto Manhattan, investiguen. Yo sé que hay alumnos y jóvenes curiosos. Y en este momento se está emulando o se está procurando desarrollar una cuestión así, de modo análogo, un proyecto Manhattan para vencer a esta pandemia terrorífica que estamos sufriendo. Entonces, la bomba atómica es un ejemplo de la destrucción. Y era una pequeña bomba. Hoy tenemos en este momento guardado en los depósitos, en los submarinos, en tierra y con posibilidad de lanzar desde el avión misiles, tierra, submarino
28.000 bombas atómicas con capacidad para destruir completamente el planeta Tierra. Y si se llega a explotar los 28.000, va a generar una noche atómica de 10.000 años. Va a oscurecer el planeta. Eso se hizo todo en modelos matemáticos. Va a oscurecer el planeta Tierra. No va a entrar más la luz solar y va a morir todo. Todo va a desaparecer en la Tierra. Ese es el verdadero apocalipsis que nos diseñó la Biblia hace 2000 años. Un efecto profético ha tenido Apocalipsis, el último libro, el libro de los evangelios. De los evangelios. 28.000 bombas. Una noche atómica. Va a destruir todo. Entonces dice Einstein que no sabe cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí sabe la cuarta. Que aquellos que van a sobrevivir bajo en los búnkers de protección antiatómicos van a salir y no van a encontrar nada. Y van a pelearse. La Cuarta Guerra Mundial va a ser a garrote. Más o menos así. Quizá no sea tanto así, pero más o menos es eso. Entonces, señores, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial fue terrorífico. Y el epílogo de ese algo terrorífico fue el lanzamiento de la bomba atómica. Ahí coronó lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Todos se comprometieron en la violencia extrema de destrucción y consecuencias funestas para la humanidad. Entonces, la ONU, teniendo en cuenta esa experiencia de la Segunda Guerra Mundial, no podemos hablar de la ONU si no hablamos de la Segunda Guerra Mundial. No podemos. No vamos a entender lo que es la ONU si no entendemos el fenómeno que se desencadenó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales es el fin principal de la ONU. Ya sabemos qué quiere decir paz, qué quiere decir seguridad internacional. Mecanismos para asegurar la paz. ¿Qué mecanismo? Mecanismo jurídico. Acuérdense, chicos y chicas, que estamos hablando de derecho. Y en la ONU hay un órgano que se encarga de establecer los modos para impedir que se desate, que se propague una guerra internacional. ¿Quién hace eso? El Consejo de Seguridad. Vamos a hablar del Consejo de Seguridad. Otro fin importante de la ONU es la promoción y protección de los derechos humanos. Lo que hemos hablado otra vez en el prólogo o en el preámbulo. Garantizar el cumplimiento del derecho internacional, mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, promoción y protección de los derechos humanos y lograr la cooperación internacional para el desarrollo sostenible de los pueblos del mundo. La ONU, a través de sus organismos, trabajan con los estados para realmente trabajar por la paz. ¿Y cómo se trabaja fructíferamente por la paz? Cuando hay cooperación internacional. Así se trabaja fructíferamente. Fructíferamente quiere decir que da frutos. Entonces los fines son muy claros y específicos. Estos fines se escribieron en la carta. Propósitos. Otra vez se habla de mantener la paz y la seguridad. ¿Qué propósito? Se repiten todos los conceptos, otra vez, pero en distintos momentos de la carta. Naturaleza, fines, propósitos. Así, si ustedes miran la Carta de la ONU, van a encontrar así mismo, con estas palabras. Mantener la paz y la seguridad internacionales, cooperación internacional, fomentar entre los estados relaciones mutuas de respeto, igualdad y en la libre autodeterminación de los pueblos. Preámbulo es la misma cosa. Todo se resume en respetar los derechos humanos, fomentar la paz y la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional, el respeto mutuo entre los estados. Se resume todo otra vez, fines, propósitos,
Preámbulos, fines y propósitos. Estoy explicando lo que dice las cortitas palabras que están en la carta. Pero esas cortitas palabras tienen mucho significado. Cuando vamos a desarrollar, tiene mucho significado. ¿Cuáles son los principios? Y los principios son... ¿Qué son los principios? Vamos otra vez a lo textual para entender que son principios de las Naciones Unidas. Principios son conjuntos de ideas estructuradas. Meta en su cabeza que son los principios. Se usan en todos los campos del derecho. En el derecho humano, en derecho civil, en derecho penal, en derecho... Principios se usan porque los principios son conjuntos estructurados de ideas que crean y desarrollan un instituto jurídico. En este caso, en el mundo del derecho. Principios son conjuntos estructurados de ideas que desarrollan institutos jurídicos. ONU. ¿Cuáles son sus principios? Estados soberanos e iguales. Es un principio que todos los estados son soberanos. ¿Soberano qué quiere decir? Libres e iguales entre sí los estados. Principio de soberanía e igualdad. Segundo principio, que está en la Carta de la ONU, el principio de la buena fe de los compromisos internacionales. Ahí dice la buena fe de los compromisos internacionales. Y quiere decir que, así, en términos rápidos, los estados se relacionan a través de los compromisos internacionales, ¿no? Los estados se relacionan mediante los tratados. Y los tratados se ponen en marcha por el principio de compromiso. Y buena fe quiere decir buena fe. Solemos ver lista de buena fe del equipo de derecho, lista de buena fe. ¿Y qué quiere decir eso? Fe viene del latín fidelidad, fidelitas. Y buena fe quiere decir algo cierto e indiscutible. Entonces, comprometerse a cumplir, mejor dicho, obligarse a cumplir los compromisos internacionales, tiene que ser por el mecanismo de la fidelidad. Debe ser fiel el compromiso de cumplir los tratados internacionales. Eso quiere decir buena fe de los compromisos internacionales. Estoy explicando cada una de estas cuestiones. 3. Otro principio, arreglo de las controversias internacionales por los medios pacíficos. Vamos a estudiar 4 unidades sobre arreglos internacionales, compromisos internacionales. Va a ser divertidísimo este año, señores. Divertidísimo porque vamos a aprender muchas cosas. Y le va a gustar. Al menos aquellos que realmente se sienten interesados. Porque si no te sentís interesado por estas cosas, es mejor correr de la carrera. Entonces, estas cosas, pero ¿cómo no te van a interesar estas cosas? Porque estamos hablando de un derecho. Y usted tiene que conocer derecho nacional y derecho internacional. Entonces, si los estados entran en conflicto entre sí, no tienen que ir a los medios de la confrontación, ni verbal, ni semiverbal, ni semifáctica, ni semi de hecho, no, o de hecho pleno, que es la guerra. Los problemas entre estados deben ser arreglados por los medios pacíficos. Y en el derecho internacional hay unos medios técnicos, varios medios técnicos, que la doctrina desarrolló y se introdujo en la Carta de la ONU, que también funcionaba por el mecanismo del derecho consuetudinario. Otro principio, varios son los principios, estamos poniendo 3, 4 principios nomás. No intervención en los asuntos internos de los estados. No intervención de los asuntos internos. Los estados son libres y soberanos. Eso quiere decir, nadie cumple directivas de otro estado. Eso quiere decir libre. Soberano, no está nadie, ningún estado tiene un poder sobre otro estado. Eso quiere decir soberano. Soberanía quiere decir ejercicio genuino y personal del poder. Eso quiere decir soberanía. Entonces, no intervención en los asuntos internos de los estados quiere decir
ningún Estado puede meter sus narices en las cuestiones internas de otro Estado. Se prohíbe. Pero ¿qué pasa si ese Estado está violando derechos fundamentales del hombre? Ahí cede este principio. Cede. El principio de soberanía de los Estados es un principio que tiene en ciertos aspectos del derecho, en ciertos aspectos claves, se produce una suerte de erosión de este principio. Cuando un Estado está violando los derechos, está matando, está generando genocidio, está torturando a su pueblo, el otro Estado tiene que callarse, porque hay un principio que establece la ONU, y no. Ahí retrocede este principio. ¿Por qué? Porque, ¿qué es más valioso? ¿El Estado o el ser humano? Ahí está el asunto. Se pone en balance estos dos valores importantes. Pero los derechos humanos son mucho más importantes que el Estado. Entonces, ahí cede este principio de no intervención. Pero en otras cuestiones políticas internas, no te metas con nosotros. Usted no puede meterse, porque hay un principio que regula las Naciones Unidas, el principio de no intervención. Cálmese, Estado fulano, no se meta. Usted está violando el derecho internacional. Cuando un Estado se mete en las cuestiones internas de otro Estado, mete sus narices, como se dice vulgarmente, entonces el otro Estado le puede reclamar eso. Y le puede obligar a que cumpla los tratados internacionales. ¿Qué tratado? La Carta de la ONU. Dije que la Carta de la ONU era la Constitución del mundo. Esos son principios activos que hacen posible que la ONU funcione con cierta regularidad y con cierta articulación normal del cumplimiento del derecho del sistema normativo internacional. Porque si estas cosas no se cumplen, entonces es un disparate la ONU. Entonces va a ser algo que no tiene validez o puede perder virtualidad la ONU. ¿Qué quiere decir virtualidad? Quiere decir fuerza. Virtud es sinónimo de fuerza. Entonces la Carta de la ONU puede ir perdiendo virtualidad si estos principios no se cumplen. Principio de Estados soberanos y libres e iguales. Buena fe de los compromisos internacionales. Arreglo pacífico de las controversias internacionales. Y no intervención de los asuntos internos de los Estados son conjunto de ideas jurídicas que hacen que sea fuerte y orgánicamente activa y con intenciones de seguir funcionando bien la ONU. Si estos principios se violan, se está quebrando ¿qué cosa? Responsabilidades internacionales. Mejor dicho, si estos principios no se cumplen, estamos debilitando al sistema normativo internacional y los estados pueden ser reclamados por otros estados, incluso llevados a los tribunales internacionales. Estos principios son normas activas que los estados invocan. ¿Y por qué algunos estados violan esto? Y violan porque están actuando de modo ilegal internacionalmente. De modo ilegal. ¿Y por qué están obligados a cumplir estos principios? Y por un principio sencillo. Los estados firmaron integrarse a la ONU. Y cuando se firma un tratado internacional, se está violando la buena fe de los compromisos internacionales. El derecho internacional se materializa con los tratados internacionales. Y los tratados internacionales los estados firman. ¿Cómo que firman? Sí, negociadores, viene a su país, el parlamento lo confirma y ahí ya se... ¿Y cómo funciona el sistema de jerarquía de normas en el sistema de cada país? Y en nuestro país, lo primero es la Constitución Nacional, segundo, Tratado Internacional, tercero, los códigos. Entonces, en la estructura jerárquica de las normas, los tratados tienen un peso importante. En segundo lugar, después de los tratados internacionales. Y hay estados
más avanzados que nosotros, donde la Argentina, por ejemplo, Constitución Nacional, tratado, están en el mismo nivel. Y en Europa, el primero es, en la estructura jerárquica, son los tratados internacionales. ¿Por qué? Por el sistema comunitario internacional. Por la Unión Europea, que le da un valor mucho más importante a los tratados internacionales. Después vienen la Constitución y después vienen las normas. Nosotros tenemos primero la Constitución, tratados internacionales, después otros. De aquí a 40, 50, 30 años vamos a meter, va a estar por encima de los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque este ordenamiento hace que se pueda vivir en paz y en seguridad. Y paz es la ausencia de la guerra. La seguridad es los mecanismos para asegurar la paz. Si no hay paz, no hay trabajo. Si no hay paz, no hay progreso económico. Si no hay paz, no hay evolución de la sociedad. Por eso que la paz es importante. Por eso es un principio de las Naciones Unidas el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.